Listo. Sí, ya. Bueno, gracias chicos. Mientras pido, ya está bien, perfecto. Bueno, antes de comenzar con mi exposición, les pido las disculpas del caso, estoy en otro ambiente. Lo que pasa es que en Puno está lloviendo mucho y bueno, no se puede hacer nada contra la naturaleza, así que me he tenido que prestar el cuarto de mi sobrinita, ¿no? Es la temática rosada. No es que yo sea rarito. Bueno, el tema que yo he escogido para la presente exposición es la excepción de improcedencia de acción. Por dos motivos en particular. Uno, bueno, estos días he estado viendo más casos relacionados a excepciones de improcedencia de acción. Y el otro es por la particular naturaleza que he podido observar en nuestro proceso penal peruano. ¿A qué me refiero? Eh, Hablando de una temática mucho más amplia, el proceso penal no está orientado para llegar tanto a juicio, si nos damos cuenta. Es decir, se presenta un caso y vamos a ir para entenderlo mejor por el lado de la fiscalía. Disculpen si es que escuchan algunos ruidos extraños, bueno, como estoy en otro lado. Ya, el punto es el siguiente. Al fiscal se le da un caso y, a ver, inicia una denuncia por X delito. Y el fiscal dice, bueno, entonces me voy a juicio. Y el Código Procesal Penal dice, no, un ratito, primero califícalo. El fiscal lo califica y dice, bueno, entonces ahora sí, nos vamos a juicio. Y bueno, el Código Procesal le dice, no, estás mal, porque todavía tienes que ir por investigación preparatoria. Bueno, digamos que este es un fiscal como en las películas, bueno, un fiscal muy, muy sabio, muy dotado, muy inteligente, entonces se va muy rápido, pasa rápido la investigación preparatoria y está seguro de que el sujeto es un delincuente y que se le va a condenar por el delito. Entonces, y ahora sí, vámonos a juicio. Y el proceso penal dice, no, un momento, terminamos con tu juez de investigación preparatoria, tu juez de garantías, y ahora nos vamos. Mejor dicho, va a conocer el proceso un juez, y este juez va a ser de garantías, pero aún nos vamos a la etapa intermedia, o lo que conocemos en el proceso civil como saneamiento procesal. Ya, bueno, o sea, si se dan cuenta, son una serie de etapas, pero etapas en la que uno está limitado el fiscal. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir estas etapas para poder llegar a juicio. Recién vamos a discutir ahí el interrogatorio, recién los elementos de convicción se volverán pruebas pasado el juicio, entre otros, ¿no? Pero antes de eso, no, hay una serie de etapas que tiene que sopesar el fiscal. Ese es por parte de la fiscalía. Ahora, por parte del imputado, también tiene una serie de mecanismos procesales para que este proceso no llegue necesariamente a juicio, sino se quede en etapa intermedia o se quede en investigación preparatoria. Y en estas el investigado puede hacer una serie de actos procesales, una de los cuales es el que yo voy a abordar en este caso, que es la excepción de improcedencia de acción. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer desde ese aspecto es no centrarnos solamente, o bueno, a mi criterio, ¿no? Está bien que nos centremos en lo que es el juicio y todo lo demás. Eso está muy bien, porque los procesos grandes llegan hasta juicio, pero la mayor parte de los procesos me parece que no llegan a juicio, se terminan mediante, no sé, mecanismos como la terminación anticipada, conclusión anticipada, acuerdos reparatorios, prescripciones, o como en este caso, excepciones de improcedencia de acción. Y eso tiene que ver no tanto por el sistema procesal mismo que no te permite, o mejor dicho, no quiere que llegues a juicio, sino también por el aspecto operativo de los mismos. ¿Qué quiere decir? Los fiscales, los jueces, los abogados, que, bueno, a palabras de Celisa y mano mías, dicen que no sabemos plantear estos recursos y que innecesariamente muchas veces llegamos a juicio, ¿no? Y así también lo podrían confirmar diferentes ponencias, Jefferson Moreno, el mismo Doctor Portugal, entre otros. Entonces, nos vamos a ubicar entre esos aspectos, uno de los recursos y el que a mí más me gusta y el que más veo también, el que es el recurso, el medio técnico de defensa llamado excepción de improcedencia de acción. Este está ubicado en el artículo 6, literal B, inciso 1, acompañado de otro tipo de excepciones también que son las de naturaleza de juicio, improcedencia de acción, las de cosa juzgada, amnistía y prescripción. Brevemente, para hacer un recuerdo, ¿qué es la naturaleza de juicio? Cuando se le ha dado una sustanciación diferente al proceso. ¿Qué quiere decir? El proceso iba a irse por un proceso inmediato, pero lo están interponiendo por un proceso ordinario. Entonces, lo que hay que decir es que no, lo que corresponde legalmente es el proceso inmediato en este caso, entonces nos vamos por ese tipo de proceso, ¿no? La improcedencia de acción todavía lo dejamos un ratito, por favor. Luego viene la excepción de cosa juzgada, que se sustenta básicamente en el principio de nen bis in idem, no dos veces lo mismo. Y esto se refiere no solamente a una cosa juzgada material, sino también se va a referir a una, perdón, antes, eh, la diapositiva anterior, por favor. Esto se va a referir, no se puede.
La diapositiva anterior, por favor, Piero. Ya, bueno. Y bueno, Nenris no voy a ir más, no voy a abundar más por cuanto no es objeto de mi exposición. Luego viene la excepción de amnistía, que más tiene que ver con un subjetivo legal, no tanto procesal. Y luego viene la excepción de prescripción, que tiene su naturaleza. Es muy interesante, ¿no? La prescripción ordinaria, extraordinaria, en cuanto a los funcionarios públicos, los crímenes de lesa humanidad, el cómputo de esto, etcétera. Entonces, ahora sí, pasamos a lo que es la excepción de improcedencia de acción. Nos dice el expediente 7 de 2019-2014, que es de reciente data, ha sido editado recién esta resolución en enero de este año. Nos dice que la excepción de improcedencia de acción es el máximo concepto del principio de legalidad. Bueno, lo dejo ahí el concepto porque lo vamos a analizar recién en el núcleo de la discusión de la excepción de improcedencia de acción. Entonces, ¿cómo podríamos catalogar la excepción? Bueno, doctrinariamente nos dice que la excepción de improcedencia de acción es una barrera que supone entre el procesado y la posible condena que éste vaya a tener. Y esta barrera es de tal naturaleza que impide un pronunciamiento de fondo. Eso es lo que nos dice en esencia lo que es la doctrina. ¿Por qué? Porque existen vicios de naturaleza procesal y de carácter objetivos que no permitirán establecer una relación jurídica procesal válida, en palabras de Elisa Ima, por lo cual se evitará un pronunciamiento de fondo. Eso es lo que dice la doctrina. Pero ahora vamos lo que dice la jurisprudencia. Nos dice que es un medio técnico de defensa con que cuenta el procesado, por el que éste ataca el procesado, se entiende, la acción penal en su contra y cuestiona la procedencia de la imputación. Si nos damos cuenta por estas palabras, nos daremos cuenta que más se refiere a un juicio de tipicidad, pero en nacimiento de la excepción de improcedencia de acción y en un nacimiento jurisprudencial se refiere a que es a todo lo que engloba el delito, no solamente a una procedencia, a una imputación o por tanto a la tipicidad. Entonces, con el primer concepto que nos vamos a quedar es que la excepción de improcedencia de acción lo que permite es una barrera, una suposición de una barrera que no permitirá un pronunciamiento de fondo y el proceso muere por sí mismo, es decir, se archiva. Bueno, se archiva o se sobresee, dependiendo del estadio procesal en el que nos encontremos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los supuestos de excepción que contempla el artículo 6, con los referido anteriormente, es que se puede interponer la excepción de improcedencia de acción por dos causales. Uno es que el hecho no constituye delito y el otro es que el hecho no es justiciable penalmente. Ahora, vamos con el primer supuesto. El hecho no constituye delito. A grandes rasgos. ¿Podría la siguiente diapositiva, por favor? Ya. Nosotros, por teoría del delito, solamente conocemos que un hecho es delito cuando pasa por los diferentes estratos o por las diferentes categorías del delito y soporta, en palabras de Gimbernat Deyck, las características negativas del mismo. ¿A qué me refiero? Un hecho, solamente, mejor dicho, será un hecho delito solamente cuando exista primero una acción humana. Esta acción humana tendría que ser voluntaria. Esta acción humana voluntaria tiene que ser típica. Esta acción voluntaria humana tiene que ser además antijurídica, culpable y, si queremos ir más allá, punible. Y bueno, dependiendo también, ¿no? Porque en nuestra jurisprudencia también es variado este caso, porque hay situaciones en las que se razona de que en estas concepciones son las teorías bipartitas y las teorías tripartitas que aún coexisten en nuestro sistema, ¿no? Entonces, si solamente hablamos de este concepto de delito, entonces, si alguno de estas características no soporta, es decir, las características negativas, no soporta este hecho, entonces no puede ser considerado como delito. Y aquí viene algo muy interesante entre lo que dice la teoría del delito o la construcción dogmática de nuestro sistema penal y lo que dice la jurisprudencia. Porque la jurisprudencia dice, sí, está bien, tienes razón, vamos a analizar todos estos supuestos, hasta culpabilidad, punibilidad, etcétera, pero no vamos a analizar lo que es tipicidad subjetiva. Y la tipicidad subjetiva se encuentra dentro del estrato más grande que se llama tipicidad. Y nos dice, no podemos analizar la tipicidad subjetiva, ¿por qué? Porque esto requiere de valoración, esto requiere de una confrontación, y muchos de nosotros también cuando estudiamos lo que es el dolo, nos habremos dado cuenta que dónde se encuentra el dolo. En las diferentes jurisprudencias nos encontraremos que el dolo se prueba con las características indiciarias una vez terminado el proceso, primer problema, ¿no? Y el otro, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que el dolo a veces reside, o normalmente reside en la cabeza del juez.
porque son las partes las que incorporarán sus elementos de convicción, recién después se hará una idea, ¿no? Y dirá, bueno, esta acción fue dolosa, esta acción fue culposa, entre otros, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva nos dice la jurisprudencia que no podemos analizar el elemento subjetivo. Me parece un error, ¿no? Concuerdo con Jefferson Moreno cuando nos dice que se debería analizar. Y es más, he encontrado una casación anterior, creo que es del 2002, del 97. Bueno, como me he trasladado de cuarto, no tengo la casación en la mano. No, perdón, es incluso lo que equivaldría en nuestro tiempo a un acuerdo plenario extraordinario, en la que dice, o plenario normal creo, en la que dice que se debe analizar en la excepción de improcedencia de acción el elemento subjetivo del tipo. Y bueno, la reciente casación es la que no permite analizar según la jurisprudencia. Y esto aquí, bueno, no solamente el elemento subjetivo del tipo, tampoco no permite analizar lo que es la jurisprudencia y tampoco no permite analizar lo que es la culpabilidad. En las recientes casaciones, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la última casación de excepción y que, que uno no permiten ese tipo de análisis. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? No, no, no hay. Ya, ya, está bien. Lo siento, chicos, se me acaba de ir el internet. Lo siento. Es que, bueno, son problemas meteorológicos, supongo, ¿no? Disculpen, la verdad. ¿Desde qué momento no se me ha escuchado? ¿Me podrían decir para hacerlo rápido?
Ya. Bueno, perfecto. Entonces, voy a continuar con lo que decía el doctor. Estaba con el doctor Celisa. Bueno, discúlpenme nuevamente, voy a continuar. Y bueno, lo que dice Celisa Ima, entonces, que, bueno, lo que él dice en ejemplos rápidos es que, dice, yo tenía alumnos que eran muy buenos en derecho penal y estos tenían que ser jueces, fiscales, yo los veía como la nueva generación del derecho. Y bueno, luego me fui a Lima y los veo después de 6, 5 años, un lapso de tiempo, y dice, wow, aquellos alumnos a los que no les gustaba nada el derecho penal, estos eran los jueces y los fiscales. Entonces, más para mí este es un problema de los operadores del derecho que una estructuración de nuestro sistema procesal. Y bueno, parece que tiene razón en partes, porque como les decía antes, se podía analizar todo lo que era la teoría del delito para una excepción de improcedencia de acción. Y actualmente no se puede, pero procesalmente hablando dentro de nuestras instituciones, me parece que sí. Y un ejemplo muy claro es mejor dicho, la prisión, el análisis de la prisión preventiva. En la prisión preventiva, el juez tiene que delimitar una sospecha fuerte para poder amparar la prisión preventiva. Y esto está delimitado porque, si se recuerdan, hasta el juicio oral nosotros no tenemos lo que es prueba. No podemos llamar a los elementos que se han incorporado a un proceso como prueba. Solamente alcanzan la categoría de elementos de convicción y lo que permiten eso pasar las etapas procesales. Pero cuando vamos a juicio con el interrogatorio, con el contrainterrogatorio, con el directo, etcétera, con todas las técnicas, recién vamos a llamar en este caso prueba. Antes de eso no es prueba. Mientras que en la prisión preventiva hay un medio entre lo que es elementos de convicción y lo que se va a llamar prueba. Hay un intermedio que, si bien es cierto, se le llama elemento de convicción, pero es muy interesante, ¿no? Porque el juez lo analiza como si fuera prueba, pero la validez que tienes de elemento de convicción, lo mismo sucede en las medidas cautelares. Entonces, sí se podría realizar. Entonces, me parece, y concuerdo con el doctor Celisa Ima, que es más un carácter operativo que una deficiencia procesal, ¿no? Ahora, el hecho no constituye, continuamos entonces con el delito, llegamos a la conclusión de que sí se debería analizar todo lo que es delito, pero solamente la jurisprudencia nos permite analizar todo de delito, pero no nos permite analizar ni tipicidad subjetiva, no nos permite analizar antijuricidad. Sí lo permite. San Martín, por ejemplo, lo trata como el injusto penal. El injusto penal de las teorías bipartitas es la tipicidad y la antijuricidad, pero solamente le dedica 2 líneas, pues, y no nos dice cómo deberíamos hacerlo, y nos plantea, en la práctica, nos plantea deficiencias por cuanto requiere un aspecto valorativo la antijuricidad para poder determinarse, porque una cosa es plantearlo y otra cosa actuarlo. Y bueno, de la culpabilidad también he estado analizando un poco, se podría, pero la naturaleza misma de la jurisprudencia no lo permite, ¿no? Bueno, entonces esa es la contraposición que tiene la teoría del delito con nuestra construcción, con nuestra dogmática penal, o la construcción de nuestro sistema procesal penal. Bueno, el hecho no constituye delito, podría ser por 2 cosas. Según la casación 581-2015 Piura, podría ser por una atipicidad total y una atipicidad parcial. ¿A qué me refiero? El hecho no constituye delito por una atipicidad total. Vamos a referirnos, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, espero que no se ofendan. Tenemos a nuestro alcalde, Piero Vilches Mamani, ya para que sea otro alcalde. Y nuestro alcalde, bueno, entonces mejor todavía no lo pongamos de alcalde, mejor lo ponemos de presidente de barrio. Y este presidente de barrio, nuestro querido Piero Vilches Mamani, comete, mejor dicho, la fiscalía le imputa el delito de abuso de autoridad. Y nos damos cuenta, si revisamos el Código Penal, espero que no esté mal mi ejemplo, que el delito de abuso de autoridad es un delito especial, no es un delito común. Y nos damos cuenta de que para que sea especial, es decir, tiene que cometerlo un funcionario o servidor público, y nos damos cuenta, analizando, somos la defensa, de que nuestro presidente de barrio no es funcionario público ni servidor público, es decir, no concurrirá ningún elemento ni del tipo, ni obviamente si no hay tipicidad, no va a haber ni antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no puede cometer delito uno que no es funcionario ni servidor público. Entonces, esta es eh, una secuencia de atipicidad total, porque no concuerda ningún elemento. Y luego viene el tipo de, mejor dicho, la atipicidad parcial. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros nos recordamos, ya, sigamos en el mismo ejemplo. Nuestro querido presidente de barrio, ya ahora es alcalde. Es un alcalde de cualquier pueblo que ustedes quieran, ¿no? Y bueno, nuestro alcalde,
en el mismo delito de abuso de autoridad, ordena, un día está ahí feliz él, ¿no? Y ordena a su presidente, no mejor dicho, a su personal de confianza, a uno de sus gerentes, y le dice, bueno, ¿sabes qué? Despídeme a tal persona porque no me cae. Simplemente eso. Y la otra persona, el gerente que iba a recibir, que recibe la orden, dice, no, no lo puedo hacer porque esto sería injusto, etcétera. Y entonces nuestro querido alcalde Piero Vilches Mamani lo despide. Y bueno, el otro lo denuncia y viene la fiscalía y le levanta una denuncia, o mejor dicho, le inicia un proceso penal por abuso de autoridad. Y nosotros analizamos el delito de abuso de autoridad y nos vamos a dar cuenta que cuando analizamos un determinado delito, vamos a desglosar todo, absolutamente todo. Primero vamos a analizar si este es ha prescrito o no ha prescrito, las generalidades, ¿no? Pero entrando a la excepción de procedencia de acción, nos vamos a delimitar de que si cumple o no, primero con los sujetos, la acción, si está el nexo causal, es decir, la imputación objetiva, si vamos a encontrar los elementos descriptivos del tipo, etcétera, o sea, los elementos objetivos del tipo, los elementos descriptivos, los elementos normativos, y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, analizando los elementos descriptivos, que se encuentran, por ejemplo, uno de los elementos del abuso de autoridad es el acto arbitrario, otro de los elementos es el causar perjuicio a alguien. Y a primera vista, como penalistas, decimos, bueno, acto arbitrario, esto parece un elemento descriptivo. Y luego nos damos cuenta, leyendo bien, por ejemplo, a Salinas Sicha o Fidel Rojas Vargas, de que este es un elemento normativo. ¿Por qué? Porque el acto arbitrario, por ejemplo, entendido desde la composición de un alcalde, no se da con la simple orden de decir, oye, ¿sabes qué? Vótalo porque no me cae. Sino se tiene que configurar, o mejor dicho, alcanza eficacia la ordenanza municipal cuando ¿qué? Cuando el alcalde ordena a su funcionario, personal de confianza, qué sé yo, y este personal de confianza emite un documento, este documento pasa por, digamos, recursos humanos, imagen institucional, qué sé yo, y sale una ordenanza municipal. Recién en este estadio podríamos hablar, por ejemplo, de un acto arbitrario. ¿Me entienden? Entonces, no, si se dan cuenta, hay una serie de elementos, solamente hablando de tipicidad, que deben cumplirse. Digamos que se requieren en este abuso de autoridad 3 elementos y solamente en el caso se han constituido 2 elementos. Entonces estaríamos ante un supuesto de atipicidad parcial. ¿Y esto qué características prácticas o para qué nos sirve esto? Es que la tipicidad total, el núcleo en la audiencia, el núcleo de discusión es mucho más sencilla. Al juez le das todas las herramientas para que prácticamente falle a tu favor, para que la excepción que tú has deducido sea bien recibida, mientras que la parcial le trae una suerte de análisis al juzgador y entonces digamos como que no es tan claro, ¿no? Pero bueno, lo que más se utiliza es la tipicidad parcial, pues. Y bueno, como les decía, el elemento subjetivo del tipo, también la culpabilidad, la antijuricidad, están vetados en este tipo de análisis. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, vamos luego al hecho no constituye delito. Cuando el hecho no constituye delito nos referimos más a una causal de exclusión de la pena, es decir, nos referimos al estadio de la punibilidad. Es un supuesto de exclusión objetiva de la pena. Nuestro querido, vamos, sigamos con nuestro ejemplo. Nuestro querido alcalde compra un carro ya con su esposa, y bueno, con su esposa casada legalmente por lo civil, obviamente. Y su esposa, bueno, como este anda muy ocupado en el trabajo y entre otros, se quiere dar o bueno, se va a pasear por la playa y se lleva el carro. Y bueno, nuestro alcalde dice, ¿cómo es posible que se lo hayan llevado mi carro? Y por más mi esposa que sea, no tiene mi permiso. Bueno, qué sé yo, no vamos a poner esa situación, no es que sea. Y lo denuncia la CEPROVE, la detienen, entre otros. Entonces, desde esta perspectiva de vista, nos vamos a dar cuenta una cosa, la esposa que se llevó su carro de nuestro querido alcalde, ¿es una acción? Sí. ¿Esta acción es voluntaria? Sí. ¿Esta acción es típica? Claro, acaba de hurtarse el carro, entre otros. ¿Esta acción es antijurídica? Nos vamos a dar cuenta que sí, porque va contra las normas, entre otros. No es culpable. Vamos a pasar todas las categorías estratificadas del delito y vamos a llegar a la punibilidad. Y nos vamos a dar cuenta de que no es delito porque existe un imperativo legal en el que dice que no puede existir el hurto o el robo que queramos en este caso, entre cónyuges. ¿Entienden? Este es un supuesto de exclusión, pero de la punibilidad, porque todas las otras categorías anteriores llegan. Pero este es más un supuesto más legal que se podría decir que procesal, porque no habría nada que discutir en este caso. ¿No? Esto sería como la prescripción personas mayores, por ejemplo. Lo único que presentas es un escrito ante la fiscalía y bueno, se muere el asunto.
Así de sencillo, no hay mucho que analizar en ese caso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que discutir en una excepción de improcedencia de acción y qué es lo que no se puede discutir? Esto nos sirve en aspectos prácticos. Y bueno, este es pequeños conceptos que he podido encontrar en la jurisprudencia. La mayor parte de esta jurisprudencia es reciente, ¿no? A excepción de las primeras, claro. Nos dice que para discutir la excepción de improcedencia de acción, ¿de dónde tendríamos que partir? De los hechos que el fiscal está imputando, en este caso en dos supuestos, en la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria, es decir, cuando alcanza el rango de jurisdicción, porque antes no es jurisdicción, se recuerdan, ¿verdad? Y cuando el fiscal acusa en la etapa intermedia. Entonces, lo único que se tiene que partir son esos hechos que la fiscalía te está imputando. En el caso, por ejemplo, del abuso de autoridad, los hechos que el fiscal te va a narrar, el señor le ordenó este, a su trabajador de confianza que vaya a despedir a otra persona. Ese es el núcleo de imputación. Solamente eso podríamos discutir. No se puede discutir si estos hechos han ocurrido o no han ocurrido. Esto nos dice la casación 407-2015, Tacna. Solamente tendríamos que partir de los hechos que nos dice la Fiscalía y con estos hechos vamos a trabajar. Por eso es que una de las grandes deficiencias que nos trae la excepción de improcedencia de acción es que si se dan cuenta y si comparamos mentalmente lo que es una disposición de formalización de investigación preparatoria y una acusación, nos vamos a dar cuenta que hay diferencias muy marcadas y diferencias que tendríamos que analizarlo un poco más. Las diferencias muy marcadas son, por ejemplo, que en la disposición de formalización de investigación preparatoria no vamos a encontrar ni los hechos anteriores, ni los concomitantes, ni los posteriores, ¿verdad? A menos que sea un caso sencillo. Y mientras que en la acusación vamos a encontrar de una forma detallada, y es más, el nivel de imputación concreto, el nivel de imputación también se tendría que trabajar desde una imputación sencilla que permita pasar una etapa procesal en la disposición, mientras que en la acusación tendría que ser una disposición concreta, completa, con todos los elementos y circunstancias de modo, tiempo, lugar, entre otros, y una delimitación de la participación también del procesado en este caso. Entonces, en la disposición no se podría, o al menos siempre hay un choque entre lo que es nuestro derecho a realizar la excepción, mejor dicho, a deducir la excepción de improcedencia de acción y el principio de progresividad fiscal, porque estamos en etapa de investigación preparatoria, aún falta investigar algunas cosas. Entonces, ese también es un problema en este caso, ¿no? Pero el primer concepto, partamos de los hechos que solamente nos da Fiscalía. Ahora vamos al siguiente. La casación 1974-2018, la libertad, dice que no se pueden introducir hechos nuevos. ¿A qué me refiero? Cuando se deduce la excepción de improcedencia de acción por parte del procesado, más adelante vamos a ir a eso, porque solamente lo pueden deducir el procesado o el juez también lo podría hacer de oficio, es que no se puede alegar hechos nuevos. Es decir, la fiscalía solamente te imputó X casos hasta este momento y el procesado te cuenta que hay más momentos, entonces tú quieres interponer estos momentos, nuevos momentos que te van a ayudar en tu excepción. No se puede hacer en este caso, ¿no? Porque esto requeriría o necesariamente, a mi criterio, del juicio oral en este caso. ¿Por qué? Porque será introducido por un testigo, una documental, un perito, qué sé yo. Entonces necesitas de esta actuación, entonces no se puede introducir hechos nuevos. Ahora, también esta casación, esta reciente, es de octubre de 2020, creo, me parece, y el ponente César San Martín nos dice que la discusión es netamente procesal y objetiva. No hay una discusión de carácter subjetivo, si sucedieron o no sucedieron, si hay una discusión sobre las pruebas, etcétera. No. Lo único, y esta casación nos dice también que lo único que se tiene que discutir en una excepción de improcedencia de acción es si los hechos con los que la fiscalía está imputando un determinado caso se subsumen en el tipo penal. Por eso es que les decía más, nuestra jurisprudencia se refiere a un juicio de tipicidad cuando hablamos de excepción de improcedencia de acción. A esto nosotros, ¿cómo lo conocemos como teoría del delito? Simplemente decimos que hay un supuesto de hecho fáctico que está en el mundo que no le importa el derecho penal y hay un tipo penal. Entonces tiene que haber un juicio de tipicidad para que pase a este tipo penal, ¿verdad? Eso es lo que hay que discutir en una excepción de improcedencia de acción, de acuerdo a la casación, a esta casación que les estoy refiriendo. Y como les decía, no, principalmente se ve la tipicidad, no sé si se ha encontrado un expediente, la 33-2018 del tercer juzgado de investigación preparatoria, creo que es esa resolución, creo que es de este año, no me recuerdo muy bien.
Pero esta también nos dice que lo que principalmente vamos a ver es la tipicidad. El único que dice que podríamos ver la antijuridicidad, pero hablando como injusto penal, o sea, una teoría bipartita, es César San Martín. Pero no nos dice cómo, en qué motivos, nada, pues solamente nos dice, se podría ver, le dedica 2 líneas y ya, ¿no? Y bueno, también el expediente 27 de 2019, cuaderno 13, nos dice que no debe existir una voluntariedad de la conducta. Esto es interesante porque si nos damos cuenta, la voluntariedad de la conducta es ajena a la tipicidad, porque es la acción, una conducta, mejor dicho, para que sea penalmente relevante, una conducta tiene que ser voluntaria. Si es que no existe la voluntad, por ende no va a haber delito, ¿no? Eso es, por los supuestos que existen, los 3 principales supuestos que existen en cuanto a la voluntariedad en nuestra dogmática o en nuestra construcción del proceso penal. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en conclusión, esos son los principales aspectos que se debería discutir, ¿no? Ahora, ¿quién puede interponer una excepción de improcedencia de acción? Nos dice el código que podría hacerlo el juez de oficio y al que le corresponde por excelencia ese derecho es al procesado. Eh, Hay una discusión muy interesante encontrada en casación también. El caso era así. Bueno, como medio de cuarto no tengo mis papeles, pero el caso era sencillo. Un determinado sujeto entra por X motivos, lo apelan, ya ha habido un pronunciamiento de primera instancia. Este pronunciamiento de primera instancia ha ido por X motivos, nada de excepción de improcedencia de acción. Se ha apelado por otros motivos. Y llega a sala. Y sala cuando revisa de oficio todo el actuado procesado, todo el expediente, dice, un momentito, este caso ni debería haber pasado a juicio. Este caso tenía que haber muerto con una excepción de improcedencia de acción. ¿Y qué hace la sala? Dice, de oficio, en el presente caso se observa una causal de excepción de improcedencia de acción porque el hecho no constituye delito y por lo tanto se nula la resolución, la sentencia condenatoria. Y esto llega a casación. Y casación dice, ya, está bien, el juez lo puede hacer de oficio, pero él solamente puede hacer el ad quo, no puede hacer el ad quem, es decir, no podría revisar la sala esto, porque estaría vulnerando el principio de congruencia procesal, estaría vulnerando, entre otros principios, esa casación es muy interesante, ¿ya? Pero como la jurisprudencia ha determinado en todo caso que solamente de oficio podría deducir una excepción de improcedencia de acción el juez, pero el juez de primera instancia. Y bueno, en otro el procesado, pues, ¿no? Sí, siguiente diapositiva, por favor. ¿En qué momento se interpone una excepción de improcedencia de acción? Y bueno, me tomo la libertad. ¿Cuántas veces se puede interponer una excepción de improcedencia de acción? El código nos regula dos etapas procesales. Uno, la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. Es decir, cuando ya encontramos jurisdicción en el proceso, un juez asume el caso y el fiscal pierde esta facultad de archivar sin, sin permiso del juez, y el otro es en sede de acusación. Solamente estos 2 supuestos vamos a encontrar en nuestro código, pero he encontrado una casación muy interesante, es la 1307 de 2019 de la Corte Suprema, es reciente, es del 12, febrero, no, es del 12 de enero del 2020. ¿Qué dice? Esta casación es muy interesante. Bueno, primero vamos por las primeras. La disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, lo que hace el juzgado es, bueno, o le da pase al procesado para que éste pueda deducir su excepción de improcedencia de acción, ¿no? Este es el primer momento. El segundo momento es, en comunión con el artículo 350, creo, del Código Procesal Penal, cuando Fiscalía ya acusa. Y entonces, igualmente, el juzgado da traslado a las partes para que estos puedan observar en todo lo que consideren pertinente, pedir sobreseimiento, y entre estos también está la excepción de improcedencia de acción. ¿Cuáles serían los criterios? Bueno, ya hemos discutido anteriormente, sino ¿cuáles serían los criterios para deducir? A ver, en el mismo caso que teníamos de nuestro querido alcalde, se interpuso una excepción, digamos, se dedujo una excepción de improcedencia de acción en la disposición de formalización. Y a lo largo de este íter procesal, no ha habido ningún acto más de investigación. ¿Por qué? Porque han investigado, pero no han encontrado nada. O sea, no ha habido nada nuevo. Y con estos mismos datos, la fiscalía va a acusar. Entonces, la lógica de la excepción de improcedencia de acción, que en este caso no se podría declarar fundada esta excepción de improcedencia de acción. ¿Por qué? Porque son el mismo argumento. El argumento para deducir otra excepción de improcedencia de acción en la acusación se entiende que es porque en la disposición, Fiscalía tenía
digamos, para hacerlo más cuantitativo y más fácil de entender, 3 elementos de convicción. Y después de eso, las partes lo han puesto en el proceso, o la fiscalía misma, qué sé yo, encontramos 5 elementos de convicción. Han cambiado algunas situaciones de hechos, se han investigado nuevas cosas y han aparecido nuevos hechos. Entonces, en etapa de acusación, se podría interponer la excepción de improcedencia de acción. Pero mientras esta situación no cambie, no mute, entonces no se puede interponer otra excepción de improcedencia de acción. Entonces entenderíamos que solamente se podrían interponer en 2 momentos las excepciones de improcedencia de acción. Pero esto está sujeto a que haya nuevos cambios, es decir, más de 2 veces, siempre que la situación haya cambiado. Y esto no se podría, hay una casación muy interesante, que es de adecuación de prolongación de plazo, de prolongación de la prisión preventiva, en la que dice que si el acusado interpone 3, 4 excepciones, siempre que los hechos hayan cambiado y es su legítimo derecho de defensa, entonces no se podría tomar, por ejemplo, como acciones dilatorias, entre otros, que están muy en boga, ¿no? En lo que es la prisión preventiva, en cuanto a la obstrucción de la justicia y demás, en cuanto a los plazos, sobre todo. Pero como les decía, la casación 1307-2019 dice, o bueno, al menos nos da a entender de que hay otra forma de deducir una excepción de improcedencia de acción, porque en este caso, el caso es el siguiente: un determinado sujeto es investigado por delito de lavado de activos, y en la investigación, no, solamente en la proposición de fácticos, es decir, en la imputación, dice que su esposa también ha participado en el delito de lavado de activos. Y contra el sujeto formalizan la disposición de investigación preparatoria, pero contra la esposa nada, solo hay esa imputación, no hay nada más, no hay otra construcción de imputación aparte de que la esposa ha sido la que ha retornado, posteriormente ha lavado el dinero, qué sé yo, ¿no? Entonces, en cuanto al señor, no hay nada que discutir. En cuanto a la esposa ni siquiera estaba comprendida en la investigación preparatoria, solo en las diligencias preliminares, no, ni en las diligencias, solamente ha sido nombrada, pero ella interpone una excepción de improcedencia de acción. El ACUO dice, un momentito, la excepción solamente se puede en disposición y en acusación. Infundada la excepción. Se va a sala y también lo mismo, confirma y dice, no, pues solamente se puede 2, esto se tiene que entender de esta manera. Pero cuando llega a la Corte Suprema, porque también alegaban el principio de confianza, entre otros, ¿no? La Corte Suprema dice, no, en este caso sí se puede. Es muy interesante, ¿por qué? Porque me parece que parte de la idea de que hay una disposición de formalización que, si bien es cierto, no le comprende a ella, pero le afecta a ella. Es muy interesante, seguramente va a haber mayor discusión por nuestros maestros, ¿no? Respecto a esta situación, pero también es muy interesante advertir este hecho. Siguiente, por favor. Y bueno, hay una diferencia entre lo que es la excepción y el sobreseimiento en sede de acusación. Si nos damos cuenta, la excepción es porque el hecho no es delito o no es justiciable penalmente. Nos ponemos en el primer supuesto. El hecho no es delito. Y si nosotros leemos el 350 en cuanto a lo pertinente al sobreseimiento, nos vamos a dar cuenta que establece lo mismo, pero dice, el hecho no es típico, el hecho no es culpable, el hecho no es antijurídico, no me acuerdo muy bien exactamente. Pero el punto es que es lo mismo. Entonces, bueno, yo soy abogado litigante y como alguna vez me ha pasado, ¿no? Interpongo una excepción de improcedencia de acción y digo, bueno, como en la acusación, siguiendo al maestro Jefferson, ¿no? En la acusación tienes que poner de todo. Y es que lo hice bien, pero a veces uno lo entiende mal. Y los mismos argumentos lo pongo en el sobreseimiento. Y bueno, después leyendo y bueno, creo que el jefe mi jefe de prácticas también me enseñó de una mejor forma, ¿no? De que se puede hacer, pero no, esta no sería la manera. Porque si tú tienes una excepción y esta excepción va a declararse fundada en acusación, estamos hablando, entonces el sobreseimiento, ¿para qué lo estás poniendo? Porque igual se te va a declarar fundada. Ahora, supuesto negativo. La excepción no te va, no, tu deducción de excepción está mal y el juez de plano va a rechazar tu sobreseimiento. Tendrían que ser por otras circunstancias, por otras características. ¿A qué me refiero? Es excepción porque no concurre la tipicidad, por ejemplo. Y es sobreseimiento porque, aparte de la tipicidad, tampoco concurrirá la antijuricidad. Dos núcleos para poder discutir distintos. ¿Me entienden? Esto es lo que tendríamos que, en esencia, advertir, ¿no? En cuanto a lo que es excepción y a lo que es un pedido de sobreseimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, chicos, eso es lo pertinente en cuanto a la excepción de improcedencia de acción. Bueno, he tratado de ser rápido,
por cuanto quizás se me va la red también, pero si tienen alguna pregunta, algo estoy presto a responder. Gracias, chicos. Bien, bien, perfecto. Roger, ha sido una muy buena ponencia, bastante fructífera para todos, bastante interesante el tema, eh, buen análisis, buenas observaciones. Definitivamente ha sido una ponencia bastante fructífera, hermano. Así que te agradezco por el tiempo. Bueno, pese a las dificultades que has tenido, has estado aquí con nosotros, acompañándonos, ¿no? Pese al internet y todo, has luchado para poder estar aquí con nosotros, Y hermano. estuvimos Así que